La niña desaparecida. En nuestro mundo ocurren a menudo fenómenos inexplicables y hechos insólitos, que de vez en cuando pueden originar los mitos urbanos más escalofriantes. La leyenda corta que estás por conocer a continuación, es una de las más populares y extrañas que se han pasado de generación en generación. Quienes lograron escucharla de fuentes fiables, aseguran que esto ocurrió en realidad y que la manera en la que el tiempo y el espacio transcurren frente a nosotros, de repente puede torcerse de formas inexplicables. Nuestra historia comienza durante una mañana nebulosa, en medio de un pueblo pequeño entre las montañas. Aquí, vivía una familia compuesta por la madre, el padre y su pequeña hija que constantemente salía a jugar al monte, como el resto de los niños del lugar. Ese día la niña le pidió permiso a sus padres para ir buscar bayas, pues tenía ganas de degustarlas en uno de postres que preparaba su mamá. Sin ningún problema los adultos la dejaron salir, no sin antes advertirle que se pusiera algo para el frío y darle una cesta para que pudiera recoger la fruta. Cuando la miraron salir por la puerta, feliz por la excursión que estaba a punto de realizar, no tenían idea del terror que les esperaba. Pasaron las horas y se percataron, con nerviosismo, de que la pequeña se estaba tardando demasiado en volver. Al principio trataron de esperar, pensando que seguramente se habría entretenido con algo en el camino. Sin embargo, al caer la noche, fueron a buscarla acompañados por algunas personas del pueblo, en vano. La niña había desaparecido. Las autoridades que llegaron para registrar la zona tampoco pudieron encontrar rastro de ella. Sus padres, desconsolados por la pérdida, se resignaron a vivir solos y no quisieron tener más hijos. La culpa por permitir que su pequeña saliera aquel día los atormentaba día y noche. Pasaron 50 años y la pareja continuaba viviendo en el pueblo. Una mañana, notaron que una figura diminuta se acercaba a su casa y mientras más lo hacía, su miedo y su sorpresa aumentaban a partes iguales. Aquella personita no era otra que su hija, la cual se veía prácticamente igual que aquel día en el que desapareció. Tenía la misma edad, llevaba puestos el mismo vestido y los mismos zapatos. Incluso traía consigo la misma cesta que le habían dado para recoger sus bayas. Ninguno lo podía creer. La pequeña también se veía asustada. No reconocía ni la casa, que había cambiado con el tiempo, ni a sus padres, que ahora eran un par de ancianos. Por más que ellos trataron de explicar a la policía, tiempo después, que aquella niña era su hija desaparecida, ninguno de los oficiales les creyó, dando por hecho que se trataría de otra criatura. No obstante, no solo ellos, sino también los vecinos del pueblo que los conocían, juraron que la chiquilla era a quien habían estado buscando todos aquellos años. Nadie nunca pudo explicar qué había ocurrido realmente durante esa ocasión. Teresa Fidalgo. Hace poco tiempo una vieja leyenda urbana, que surgió a principios de este milenio, volvió a cobrar vida en las redes sociales. Se trata de la historia de Teresa Fidalgo, la cual se repartía por todo internet a través de correos electrónicos, mensajes de Facebook o Instagram, o cadenas por WhatsApp. Así, las supuestas próximas víctimas de este fantasma encontraban en sus cuentas sociales un mensaje como el siguiente: Hola, mi nombre es Teresa Fidalgo. Si no compartes esto con 20 personas más, voy a dormir contigo eternamente. Estas escalofriantes palabras, sin duda incentivaron a que cientos de personas propagaran el mensaje más allá de sus emails y perfiles sociales. Pero ¿cuál es la verdad detrás de este siniestro personaje y por qué se dedica a aterrorizar a los internautas? Cuenta la leyenda que todo comenzó una noche en la que un grupo de 3 amigos viajaban en coche por carretera. El camino estaba muy oscuro y a pesar de venir de fiesta, estaban procurando ir con todo el cuidado posible para no tener un accidente. De pronto, vieron que una niña vestida con un camisón cruzaba por delante de su vehículo, frenando a tiempo para evitar arrollarla. La pequeña se presentó como Teresa Fidalgo y dijo que necesitaba ayuda para llegar a su casa. Muy extrañados, los amigos permitieron que subiera con ellos y se dispusieron a seguir con el viaje, buscando de paso el pueblo donde vivía Teresa. No obstante, cuando le preguntaron si su casa se encontraba muy lejos, ella guardó silencio. Los chicos se miraron con nerviosismo entre ellos, intuyendo que algo no marchaba bien. Justo cuando se encontraban a punto de doblar una curva, Teresa volteó la cara hacia ellos y vieron que su rostro no era más el de una niña inocente.
Ahora se había convertido en un espectro demoníaco, cuya visión los asustó tanto, que el conductor perdió el control del volante y fue a estrellarse más allá de los límites de la carretera. No pudieron encontrarlos sino hasta el siguiente día, cuando el espantoso accidente consiguió llamar la atención de las autoridades. Desgraciadamente no todos los muchachos habían conseguido salir ilesos de él. 2 de ellos se encontraban muertos, mientras que el tercero, que quedaría inválido de por vida, apenas si tuvo la suerte de contar lo que les había ocurrido esa noche maldita. Desde entonces, se dice que el espíritu de Teresa Fidalgo vaga por las carreteras en busca de nuevas víctimas. Si tienes la mala suerte de encontrarla en tu camino, por nada del mundo debes dejarla subir a tu coche, aunque trate de engañarte con su apariencia indefensa e infantil. Pues dentro de su cabeza, está tramando una muerte perversa para ti y si no te mata de terror, lo hará provocando que choques. Nadie sabe cómo murió, ni por qué está buscando venganza. Probablemente fuera asesinada de manera brutal y nadie haya cogido al culpable. Hasta entonces, su espíritu seguirá vagando por nuestro plano terrenal, presentándose en las carreteras o en los medios virtuales. El cuadro del niño llorón. Joaquín regresaba a la casa donde habían habitado sus abuelos durante la Segunda Guerra Mundial, una época de terror y privaciones que a nadie le habría gustado revivir por nada del mundo. Hoy, la pareja por fin estaba descansando en paz, pero su antigua propiedad tenía que ser aprovechada por alguien. Su nieto pensaba rentarla o venderla para sacar beneficios, aunque primero tenía que limpiarla y deshacerse de las cosas que quedaban en el interior. Ya sus familiares se habían repartido todo, excepto unos cuantos objetos sin importancia. Entre ellos, Joaquín se encontró con un cuadro tan hermoso como triste, en el cual se hallaba retratado un niño pequeño, con lágrimas en los ojos. Ver su expresión de angustia le partió el corazón. Sin saber por qué, tuvo el impulso de llevarse la pintura con él, como si no quisiera dejar al pequeñito solo. Esa misma noche, Joaquín dejó el cuadro apoyado contra la pared del pasillo y se fue a dormir. Horas más tarde, en medio de la oscuridad, fue despertado por un llanto misterioso. Somnoliento, se dio cuenta de que parecían los gimoteos de un niño pequeño y sintió un escalofrío al recordar que vivía solo. El llanto venía del pasillo, pero Joaquín no se atrevió a asomarse. Al día siguiente y rogando porque todo hubiera sido un sueño, se dedicó a analizar con mayor detenimiento el cuadro y vio que estaba firmado por el autor, un tal Giovanni Bragolin. De inmediato lo buscó en Google y obtuvo a cambio una información aterradora. Giovanni Bragolin había sido el seudónimo de un pintor fracasado llamado Bruno Amadio. Él había vivido en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y era un italiano entusiasta del régimen fascista. Los cuadros de los niños llorones, que retrataban a pequeños huérfanos con lágrimas en los ojos, eran su obra más conocida y la que le había otorgado la fama. Se rumoreaba que en aquellos tiempos, Bragolin había hecho un pacto con el diablo para lograr ser un pintor reconocido, pero el precio a pagar había sido alto. El maligno le había pedido retratar el sufrimiento y la miseria humanos en su más honesta condición. Para lograrlo, Bragolin había visitado diversos orfanatos en los que los niños pasaban hambre y miedo. El artista los maltrataba, los insultaba y los golpeaba con el permiso de las autoridades de dichas instituciones, a las cuales pagaba con tal de terminar sus cuadros. Hoy, estos se encontraban repartidos por diversas partes del mundo y tenían fama de estar malditos, pues en todos los lugares donde habían sido colocados habían ocasionado desgracias. Eso sin mencionar los aterradores llantos que emanaban de ellos. Luego de esa tarde, Joaquín sacó el cuadro de su casa y lo dejó en la calle. Un par de horas después, cuando se asomó, él mismo había desaparecido. No iba a extrañarlo.